Aliento de serpiente. Me llamo Arturo Aguilar y todavía tiemblo cuando repaso los registros clínicos de mi año de servicio social. Tenía 24 años en 2017, recién egresado de la facultad, y acepté el puesto de médico rural en el Tecuán, un caserío escondido entre los cerros más remotos de la Mixteca oaxaqueña. El contrato prometía experiencia, pero nadie me advirtió que también traía algo que no cabía en ningún manual de patología. El dispensario, una habitación de adobe pegada a la capilla, era mi consultorio, farmacia y dormitorio. Las noches resultaban tan densas que la bombilla ahorradora apenas vencía la bruma que bajaba de los montes. Los habitantes se recogían temprano. A las 9 ya no quedaban ni grillos. Esa soledad era mi rutina hasta el jueves en que llegó Nicasio Flores, un muchacho despeinado que golpeó la puerta con los nudillos ensangrentados y suplicó ayuda para su hermano Fidencio. Tomé el maletín y lo seguí. El sendero serpenteaba entre huizaches. Las piedras sueltas rodaban bajo las suelas y la oscuridad sorbía el haz amarillento de la linterna. El aire olía a tierra mojada y a poleo, pero también a un perfume dulzón y rancio, como carne en descomposición. Caminamos casi 1 hora hasta que apareció una vivienda de carrizo con lámina oxidada. Ni una vela encendida. Dentro reinaba un silencio espeso, solo perturbado por un jadeo agónico. Fidencio, jornalero recio de 40 años, yacía sobre un petate. Sudor helado brillaba en su frente. El brazo derecho estaba tumefacto, la piel moteada de manchas verdosas. Le pregunté qué lo había mordido. Murmuró que no lo vio, que algo se escurrió entre las piedras. Palpé pulso, taquicardia salvaje. Cargaba suero polivalente contra veneno de serpiente y lo infiltré sin dudar. Al iluminar la herida descubrí 2 punciones nítidas, pero el edema subía con velocidad brutal. Esperaba que el suero contuviera la toxina. Ocurrió lo imposible. La fiebre trepó a 40 grados y la piel cambió de pálida a terrosa, cuarteándose como arcilla. Bajo la epidermis se insinuaban escamas hexagonales, al principio minúsculas, después tan nítidas que mis guantes crujieron al rozarlas. El vientre palpitaba como si debajo se agitara algo autónomo. Intenté canalizar una vía, y la vena se endureció, convirtiéndose en una cuerda gris que reptaba bajo la piel. El jadeo devino siseo profundo, vibración que hizo temblar las paredes de carrizo. Fidencio abrió los labios. Su lengua se bifurcaba ante mis ojos, soltando un hedor ferroso. Las pupilas se afilaron verticales y comprendí que aquello ya no era medicina. Retrocedí. Mi espalda chocó contra un altar improvisado donde una veladora apagada mostraba la imagen de San Sebastián. El hermano, clavado en el piso, me preguntó con un hilo de voz qué sucedía. Quise responder, pero el raciocinio se deshilachó cuando oí un crujido húmedo. Las costillas de Fidencio se abrieron con un chasquido acuoso. La piel resbaló, dejando una musculatura oscura cubierta de aquel patrón escamoso. Un vómito verdoso corrió hasta mis botas. El instinto venció a la vocación. Grité que saliéramos. Nicasio no se movió, hipnotizado por la metamorfosis. El cuerpo se contorsionó en ángulos imposibles. Los huesos rechinaban como tablas húmedas al quebrarse. La linterna parpadeó, y por un segundo vi la silueta alargada de una serpiente gruesa, aún envuelta en jirones humanos. No esperé otro destello. Salí tropezando por el umbral, el corazón a punto de reventar. Llegué al dispensario descalzo, perdí los zapatos en la huida, y atranqué la puerta con la camilla. Pasé la noche abrazando el maletín, repitiéndome que todo había sido un delirio de agotamiento. Sin embargo, cada vez que el recuerdo del chasquido óseo asomaba, la razón cedía. Al amanecer descubrí marcas fangosas, huellas reptilianas, rozaban la base de la puerta y se perdían monte adentro. Aquel día los niños no salieron a la plaza, los perros aullaron al atardecer y las campanas permanecieron mudas. Nadie buscó consulta.
Yo recorría el dispensario como un prisionero, incapaz de huir, vigilando la puerta astillada. A veces creía oír un roce de escamas contra el adobe, un silbido breve que atravesaba el ventanal roto y se apagaba en los pasillos. Cuando por fin apareció la comadrona, doña Bertila, su mirada era de pena antigua. Depositó una canasta con poleo, ruda y un puñado de semillas blancas sobre mi escritorio. Murmuró que Fidencio no volvería porque lo reclamó quien lo marcó. Quise interrogarla, pero sus labios se sellaron. Antes de irse, encendió un cirio y pronunció una oración apenas audible. Luego me señaló las semillas y dijo que las quemara si el silbido regresaba. Aquella noche los escuché con claridad. Primero un soplo seco en el umbral, luego un roce prolongado que hizo crujir el estuco. Coloqué las semillas en una lata, las encendí y ardieron con chispas verdes y un olor acre que me llenó de arcadas. El silbido se alejó, pero el miedo se ancló bajo el esternón. Cada crujido en el techo de lámina me sugería escamas raspando el metal. Cada sombra al pie de la puerta parecía alargarse y reptar. 15 días después hallaron a Nicasio cerca del arroyo, con los huesos pulverizados y la piel desprendida en tiras como muda reciente. Nadie pidió diagnóstico. Envolvieron el cadáver en petates y lo enterraron sin rezos. Comprendí el mensaje. Aquello que salió del cuerpo de Fidencio seguía allí, merodeando, y no quería testigos. Embalé mis libros y renuncié antes de concluir el servicio. Inventé motivos familiares y subí al camión hacia la capital con los nervios deshechos. En el retrovisor, los cerros de El Tecuán parecían lomas inocuas, pero yo sabía que resguardaban algo antiguo, un depredador que se alimenta de sangre para tomar forma reptil. No volví a ejercer en zonas rurales. Las primeras semanas en la ciudad dormí con la luz encendida. Sin embargo, todos los lunes aparecía en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había escamas negras, flexibles como plástico caliente, y un puñado de semillas calcinadas. Cambié de domicilio 3 veces. El sobre seguía llegando. Hace un mes intenté destruir los restos en una incineradora del hospital. El fuego lamió las escamas y liberó un vil olor a siena quemada que impregnó la sala de autopsias. 15 minutos después, las alarmas contra incendios se activaron sin causa visible y los sistemas eléctricos fallaron en todo el piso. Los celadores aún comentan que, entre el humo, creyeron ver la sombra de una víbora gruesa deslizándose por los ductos de ventilación. Esta madrugada desperté cuando la lámpara titiló. A través del cristal vi una línea oscura dibujar una S perfecta sobre la calle desierta. Sentí el silbido, no en los oídos, sino dentro de los huesos, como si la resonancia viajara por mi propia médula. He comprendido que la criatura no está confinada a la sierra. Me rastrea allá donde vaya, paciente, segura de que tarde o temprano fallaré. Escribo cada detalle en esta libreta, no para buscar explicación, sino para advertir. Si algún día un hombre llega con una mordedura demasiado limpia y la fiebre le quiebra los huesos en cuestión de minutos, no intente salvarlo. Aléjese mientras aún camina en 2 piernas. Lo que late bajo su piel no pertenece a nuestra especie, y cuando despierte, necesitará otro cuerpo donde mudar su escama. Soy Arturo Aguilar, matrícula 4C-1978. Continúo ejerciendo, pero duermo con un cirio encendido y una lata de semillas junto a la mesita. El silbido regresa algunas madrugadas. No sé cuánto tiempo resistiré con los ojos abiertos. Solo sé que, cuando la luz se apaga, escucho huesos romperse en la penumbra y recuerdo que en el vientre de la montaña hay un monstruo que lleva mi nombre escrito en cada escama. Borrados. Vine a la Sierra de Oaxaca en 1998, recién salido del internado, con la arrogante certeza de que la medicina bastaba para doblegar cualquier amenaza. San José de las Nubes era un caserío desperdigado sobre terrazas de maíz, donde el viento rascaba techos de lámina.
y los perros aullaban tan fuerte que uno creía que ladraban al polvo mismo. Llegué solo, con mi botiquín, mi estetoscopio y un cuaderno de notas. La clínica era una choza de adobe con el techo combado y un catre oxidado. Me prometí sobrevivir 6 meses y marcharme, pero nadie sobrevive a lo que no entiende. La primera alerta fue un hombre llamado Aurelio, que llegó arropado en rebozos prestados. Fiebre leve, dolores articulares, congestión, nada diferente a una gripe. Lo mandé a reposo con paracetamol. 2 días después, su esposa irrumpió a la consulta, sosteniendo una camisa vacía. Aurelio había desaparecido sin llevarse botas ni machete. Revisé su hamaca, aún tibia. En la nuca dejaba una marca oscura perfectamente circular como un sello de tinta vieja. Pensé en micosis, en hematoma, en cualquier explicación, pero la piel no mostraba relieve ni inflamación. Solo aquel disco negro, mate, abismal. Las desapariciones se multiplicaron con un ritmo ciego. Mujeres que la tarde anterior cocinaban frijoles, niños que jugaban al trompo, ancianos que rumiaban cuentos al calor del fogón. Amanecían ausentes y sus camas seguían calientes. Cada cuerpo enfermo lucía la misma marca en la nuca, idéntica en diámetro y tono. Yo levantaba actas fantasma en mi cuaderno, inventariando huecos en lugar de pacientes. Ninguna autoridad subía hasta la sierra y, cuando intenté llamar a la jurisdicción sanitaria, la radio de onda corta devolvió un silbido plano, como si las frecuencias hubieran sido tragadas por la bruma. Pronto la enfermedad dejó de manifestarse solo en fiebre. Una noche palpé el pulso de una adolescente. La piel alrededor de la marca se me heló en los dedos, como si absorbiera calor, y sentí un murmullo muy tenue, imposiblemente proveniente de aquella mancha. Un coro sordo, lejano, repitiendo su nombre en lengua que nunca aprendí. La chica, ajena, dormitaba con los ojos entreabiertos. Huí de la casa con el corazón latiendo en los oídos y el presentimiento de que mirarla más tiempo sería mirarme a mí mismo desde el otro lado. Los vecinos cambiaron rutina por miedo. Dejaron de tostar cacao en el patio y se refugiaban antes de que el sol cayera tras el filo del cerro. Clavaban los postigos con alambre y apagaban las lámparas de petróleo, convencidos de que la luz atraía a aquello que rondaba. Yo caminaba los callejones empedrados con mi lámpara frontal apagada, guiado por la claridad rala de la luna. El silencio era tan tupido que mis pasos parecían ofenderlo. A veces el viento traía voces amortiguadas. Si uno se detenía, se distinguían nombres de vivos recién enfermos y de desaparecidos ya llorados. Cada sílaba era arrastrada como hojarasca hasta la pendiente. Una madrugada me despertó un golpe hueco en el techo de la clínica. Salí con la linterna. Nada. Entonces vi en el polvo junto a la puerta un aro negro recién impreso, igual al león que marcaba la piel de los enfermos. El aro temblaba, vibraba, como si absorbiera cada partícula de luz. Un silbido de aire gélido me cruzó el pecho. Retrocedí, pero el círculo comenzó a difuminarse hasta desaparecer. Supe que la cosa no necesitaba ya tocar carne para firmar su sentencia. Había aprendido a escribir sobre la casa entera. Intenté marcharme al amanecer, pero la única brecha que conectaba con la carretera se hundía bajo derrumbes de lodo. Los hombres sanos que quedaban se negaron a empuñar picos. La tierra está viva y no quiere que salgamos, dijeron con resignación más vieja que ellos. Uno por uno empezaron a mostrar fiebre. Yo, milagrosamente, seguía ileso. Hipótesis desfilaron por mi mente extenuada. Inmunidad parcial, azar, castigo selectivo. Pero no hallé patrón. Solo comprendí que mi turno se acercaba. Tomé muestras de sangre, raspados de piel, fotografías con mi cámara desechable. Cuando revelé las imágenes semanas después, ya en otro sitio, descubrí que cada retrato estaba manchado por un halo, oscuro justo donde debía verse la nuca. Incluso los negativos mostraban la misma ausencia, como si la emulsión no soportara registrar aquella sombra. Esa prueba, hoy guardada en un cajón que intento no abrir, fue la primera que me convenció de que no se trataba de un patógeno,
Era algo que militaba fuera de las categorías de la ciencia. El penúltimo día comenzó con un murmullo, que no era viento, sino respiración subterránea. El suelo tembló como si un tambor gigante latiera bajo las raíces. Las puertas de las casas se abrieron sin manos que las empujaran, y una columna de aire helado recorrió la calle principal levantando hojas, remolinos y ceniza de fogón. Vi a mis pacientes, todos los que aún quedaban, salir sonámbulos, semidesnudos, rumbo al monte. Sus marcas en la nuca brillaban con una fosforescencia insectil. Intenté detener a una niña. Su piel era fría y blanda, como barro en río. Seelae soltó sin mirarme y siguió la procesión. Al último caminaba el viejo sacristán, el único que no había enfermado. Al cruzarse conmigo susurró algo que jamás olvidaré. Nos llaman por el nombre que guardamos antes de nacer. Sus ojos eran dos cavernas oscuras. Comprendí que ya no estaba. No tuve valor para seguirlos. Corrí a la clínica, empaqué mis cuadernos y me escondí hasta el amanecer. Cuando salí, el caserío estaba mudo. Puertas abiertas, cazuelas aún humeantes, huellas desnudas que se perdían en la vereda al barranco. Bajé la sierra a pie, con la garganta sangrando de tanto respirar el frío, perseguido por la impresión de que cada nube llevaba impresa una marca circular. Avancé sin volver la vista porque temía descubrir mi nombre susurrado en el aire. Han pasado 27 años y nunca regresé. He trabajado en ciudades enormes donde las sirenas de ambulancia llenan el vacío con ruido y la gente cree que todo puede diagnosticarse. En mis guardias de madrugada detesto mirar la nuca de los pacientes. A veces encuentro lunares perfectamente redondos y mi pulso se acelera, pero hasta hoy ninguno ha brillado en la penumbra. Sin embargo, algunas noches, cuando apago las luces del consultorio, el aire adquiere un gusto ferroso y escucho apenas voces que pronuncian nombres de mi lista de pacientes vivos. Siento la necesidad de tocarlos antes de que duerman, como si el auscultarlos bastara para anclar su existencia. No sé si funciona. Yo mismo duermo poco y mal, preso de la certeza de que hay vacíos visitándome en silencio. Guardo el cuaderno de San José de las Nubes en un cajón bajo llave. Las páginas amarillean, pero las firmas de ausentes siguen frescas, y cada hoja nueva que inserto se impregna, luego de unos días, con un pequeño anillo oscuro en la esquina inferior derecha. He quemado algunas, he sellado otras con resina, sin éxito. Los círculos regresan, nítidos y exactos. Mi último refugio es la lógica, pero la lógica se quiebra cuando recuerda lo que la piel no pudo explicar. Escribo esto por si algún día alguien encuentra mi consultorio con la luz aún encendida y la silla girando despacio. Que sepan que no fui cobarde ni loco, solo testigo de algo que el lenguaje humano no alcanza. Si de verdad existen expedientes para lo imposible, que este relato sirva de advertencia. Cuando la brisa nocturna pronuncie tu nombre, no respondas. Y si alguna vez un círculo negro asoma en tu nuca, no creas que te queda tiempo. La marca no, es un síntoma, es la puerta que se abre detrás de ti mientras bostezas, y nadie que la ha cruzado volvió para contar cómo se llamaba el vacío del otro lado. El parto. No escribo estas líneas para entretener a nadie, sino para deslizar algo de la carga que llevo en el pecho desde hace 27 años. Me llamo Mateo Gálvez, y en 1998, recién graduado de la Facultad de Medicina en Tuxtla, acepté mi primera plaza como médico rural en San Lorenzo del Silencio, un caserío de cafetaleros perdido entre la niebla de las montañas chiapanecas. Tenía 24 años. Creía que el conocimiento anatómico bastaba para resolver cada dolor humano. La sierra, sin embargo, me recordó que existen dolores sin nombre, llagas que no aparecen en ningún atlas ni responden a bisturí ni a suero. El dispensario donde trabajaría era una construcción de madera envejecida, techada con láminas oxidadas, sujetas por piedras. Lo rodeaba un patio terroso tapizado de hojas de cafeto y gallinas famélicas.
Dentro había un olor mezclado de formol, añejo y humedad. Me asignaron un cuarto minúsculo contiguo al consultorio, una cama de catre, un baúl donde guardé mis libros y una ventanilla que miraba al horizonte de cerros cubiertos de neblina, sin teléfono, sin luz estable, solo un generador que el comisario encendía al anochecer durante 2 horas, como quien concede un soplo de modernidad antes de hundirlo todo otra vez en penumbras primordiales. La primera semana atendí lo esperable: diarreas, picaduras de alacrán, partos improvisados sobre petates. Los lugareños eran gente callada. Me observaban en silencio mientras trituraba tabletas para los niños y suturaba machetazos con hilo catgut. Aún así, cada noche, cuando los grillos parecían sincronizar un solitario requiem, sentía que algo más vigilaba desde el monte, algo que no necesitaba ojos para verme. El primer miércoles ocurrió. Me despertó un golpe amortiguado, 3 veces en la puerta exterior. Eran las 02:59 AM. Abrí con la linterna temblando en mi mano. Frente a mí estaba una mujer que jamás había visto en el pueblo, alta, piel ceniza, descalza sobre la tierra, fría. Vestía una túnica blanca anudada con un delgado cordel y llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza. Bajo el tejido adivinaba una barriga enorme, dura como la cáscara de un fruto demasiado maduro. No preguntó mi nombre ni saludó, solo alzó la mano, señaló su vientre y susurró: «No puedo parir». Su voz era constreñida, como si surgiera de un pozo profundo. La dejé pasar instalándola en la camilla obstétrica. Su pulso era casi imperceptible, su piel helada. Cuando quise saber su edad, semanas de gestación o posibles complicaciones, únicamente repetía: «No puedo parir». Cada auscultación devolvía un vacío, ni latidos fetales ni movimientos. Sus contracciones duraban segundos y se extinguían abruptas, dejando un silencio más espeso que la noche. Al rayar el alba pestañeé vencido por el cansancio. En ese lapso diminuto la camilla quedó vacía. La puerta seguía cerrada. No había huellas en el barro. Me esforcé por racionalizarlo. Alucinación por fatiga, paciente que huyó presa del dolor, travesura de algún bromista. Necesitaba creerlo. Trabajé todo el día atendiendo lesiones de cafetal, pero la imagen de la extraña seguía latiendo tras mis párpados. La semana siguiente, exactamente a las 3, volvió a llamar. Mis manos temblaron menos cuando la guié adentro. Había preparado suero, oxitocina, compresas. Decidido a asistir un parto real. Nada cambió. Mis preguntas topaban con el mismo muro. No puedo parir. Ni una gota de sangrado, ni dilatación. Al clarear, bastó un destello de cansancio para que desapareciera de nuevo. Así ocurrió 5 miércoles consecutivos. Nunca variaba el horario, la frase ni el modo en que se desvanecía. Mis emociones oscilaron de la incredulidad a un terror seco que me provocaba náuseas cuando caía la tarde del martes. Empecé a dormir vestido, el maletín abierto como un amuleto inútil. Para no perderla de vista, instalé una silla junto a la camilla y me forzaba a mantener los ojos bien abiertos. Aún así, a la menor distracción, un parpadeo, el crujido del techo, ella se esfumaba. Buscando respuestas, confié mi inquietud a doña Úrsula, una partera anciana que vivía en la ladera. Cuando describí a la visitante, sus manos arrugadas se crisparon sobre el rebozo. Esa muchacha murió hace décadas. Su marido la destripó antes de que alumbrara. La enterraron sin hijo, sin nombre. Dicen que vaga buscando quien le ayude a traerlo al mundo para que ambos descansen. Quise protestar, pero se me enquistó la garganta. Doña Úrsula me extendió un rosario de cuentas desiguales y aconsejó: si insiste en parir, déjala. Pero asegúrate de no mirarle el rostro durante la última contracción. No creía en rosarios ni en condenas. Sin embargo, aquella noche lo llevé como un torniquete de fe. El generador gimió. Murió la luz, y el dispensario quedó atrapado bajo la luna. Me senté a esperar. A las 02:57 AM,
La puerta se abrió antes del primer golpe. Ella entró sola. Tenía los ojos hundidos, más pálida que las veces previas. Cuando se recostó, su abdomen se agitó con espasmos irregulares. Un olor a tierra removida invadió la habitación. Esta vez habló más. Tiene que nacer hoy. La fuerza de aquella frase me dejó sin aliento. Tomé guantes, bisturí y mantas, tibias. Las contracciones fueron violentas. La túnica chorreaba una sustancia oscura, casi aceitosa. Entre la quinta y la sexta oleada, noté que el vientre no descendía. Se hinchaba como si algo enorme intentara romperse desde adentro. Recordé la advertencia de doña Úrsula. Apreté el rosario en un puño y enfoqué mi vista en el ombligo, tenso, evitando los ojos de la mujer que comenzaban a volverse negros por completo. El aire se enfrió varios grados. Un latido hueco como un tambor subterráneo empezó a retumbar bajo mis botas. Cuando ella arqueó la espalda, se abrió una rajadura en la piel. No fue una episiotomía ni un desgarro obstétrico. Fue una grieta horizontal del pubis al esternón, revelando algo que no pertenecía a este mundo. Entre los bordes descarnados asomó primero un hocico alargado, luego extremidades delgadas con pezuñas partidas. Era una cría cubierta de un vello negro y brillante que goteaba una sustancia amniótica fétida. Sus ojos eran carbones ardiendo en un cráneo infantil. Emitió un balido chirriante que me perforó los tímpanos. Retrocedí, tropecé con el pedal del bote de residuos y caí. Desde el suelo vi cómo la criatura reptaba por el cuerpo inerte de la madre, o lo que quedaba de ella, hasta quedar suspendida entre el vientre abierto. Entonces la mujer, que yo creía destrozada, se sentó de golpe. Recogió a la bestia, con ternura, y me miró por primera vez sin rebozo. Sus rasgos eran perfectamente humanos, bellos incluso, pero los ojos seguían impregnados de noche. Abrió la boca sangrante y con voz clara, como quien agradece un favor doméstico, dijo: «Ya podemos irnos». Se levantó sin esfuerzo, la herida dibujando un hueco oscuro en su torso. Sin embargo, no chorreaba sangre, solo goteaba una sombra, densa que se evaporaba al tocar el suelo. Caminó hacia la puerta. Detrás de ella, el umbral se ensanchaba en un pasillo de bruma, donde no existía el dispensario, ni la sierra, ni el mundo que conocía. La mujer cruzó. El pasillo se cerró como una cortina de humo. El silencio posterior fue tan rotundo que escuchaba el latido frenético de mi propio corazón, golpeando las paredes de costillas. Me quedé sentado, incapaz de parpadear, hasta que un gallo lejano anunció la aurora. Fue entonces cuando reparé en el rosario. Se había resquebrajado entre mis dedos, dejando hilo de cáñamo y cuentas dispersas. Una de las cuentas temblaba con un calor impío. La aplasté con la suela, se deshizo como polvo de plaga. Apenas salió el sol, metí en mi mochila lo imprescindible: estetoscopio, credencial, unas monedas. Crucé el cafetal con la bata aún ensangrentada, o ennegrecida, como si las manchas rechazaran el color, y seguí la vereda que descendía hasta la carretera federal. Caminé sin mirar atrás. A media tarde un camión de carga me acercó al siguiente municipio. Jamás regresé a San Lorenzo del Silencio. No reclamé salario pendiente, no pedí constancia de servicio. Mi expediente se habrá extraviado como la mitad de las historias que la gente prefiere sepultar. Volví a la capital y acepté turnos en urgencias, donde el dolor y la muerte son diarios pero comprensibles. Allí aprendí a dormir con luces fluorescentes, a convivir con el zumbido de monitores, y aún así, cada miércoles poco antes de las 3, el sueño se interrumpe. Mis oídos buscan el ritmo de un golpe triple contra la puerta que nunca llega, y mi lengua entumecida recita sin quererlo: no puedo parir, he envejecido, me he casado, he tenido hijos. Ninguno sabe por qué no ejerzo obstetricia ni guardo rosarios. Nadie salvo estas palabras conocerá el hedor agrio de aquella noche, ni el fulgor animal de unos ojos que nunca deberían haber visto la luz. Si alguien encuentra este testimonio y cree que todo fue fiebre o locura, bendito sea. Yo preferiría creerlo también.
Pero mientras las cuentas rotas del rosario sigan rodando por algún rincón de mi memoria, el eco de aquel parto de sombras no me permitirá dormir como los hombres, que nunca miraron más allá del velo. Cuando el sueño por fin me vence, a veces me sorprende un balido húmedo que se confunde con el llanto de un recién nacido. Es entonces cuando despierto sobresaltado, palmo mi vientre para asegurarme de que sigo entero, y agradezco que aún quede café amargo para acallar el temblor de mis manos antes de atender otra guardia que, ojalá, no incluya criaturas ni madres, que no existen en los registros civiles, porque sé que en algún lugar de la montaña, el dispensario ya debe de haberse podrido, los tablones entregados a los insectos, las láminas voladas por los vientos de septiembre, pero la puerta en la que resonaron aquellos golpes sigue erguida, aunque sea en otro plano, esperando el próximo miércoles, esperando al próximo médico demasiado joven, demasiado incrédulo, que abra sin saber lo que está a punto de entrar. Fogón de huesos. Siempre creí que la ciencia bastaba para explicar el mundo. Me llamo Ignacio Zamora, médico pasante de servicio social en la Sierra Mixe de Oaxaca durante el lluvioso 2014. Había aceptado la plaza en el Ocotal, un caserío de 40 viviendas de techo de lámina y calles de lodo rojo. El lugar carecía de señal telefónica, y la única luz provenía de plantas eléctricas que fallaban cada noche. Pensé que soportaría la precariedad, no contaba con el miedo. Los pobladores me recibieron con cortesía recelosa. Al tercer día, un anciano entregó, sobre el mostrador del consultorio, un frasco con uña humana flotando en alcohol. «Para que la doctora Eustolia lo deje en paz», murmuró. Creí que hablaba de un curandero local, pero me corrigieron. No era curandera, sino la partera devoradora. Decían que en los años 70 vivía en una choza de madera y lodo a 1 kilómetro monte adentro, y que sacaba a los recién nacidos para comérselos cuando las parturientas morían. La habrían linchado después de que hallaron huesitos calcinados en su fogón. Me reí por dentro. Clasifiqué la anécdota como folclor rural y metí el frasco en una bolsa de residuos biológicos. 2 semanas después recibí un aviso urgente. Una parturienta sangraba en el rancho El Limoncillo, aún más aislado que el Ocotal. Debía partir antes de que la tormenta cerrara los caminos. Tomé una mochila con gasas y oxitocina, me prendí la lámpara frontal y arranqué la cuatrimoto de la clínica. A la media hora la brecha se convirtió en zanja. La lluvia empezó a tamborilear sobre el casco. Avancé otros 500 metros hasta que un trueno partió el cielo y la moto se apagó. Intenté reanimarla. Nada. La oscuridad pareció densificarse. Recé por encontrar refugio. Entonces la vi. La choza inclinada que los lugareños describían. Un rectángulo amorfo con techo de hojalata oxidada, muros de bajareque cubiertos de musgo y una puerta despintada colgando de un solo clavo. Recordé la leyenda, pero la idea de quedar atrapado bajo los rayos era peor. Empujé la puerta. Crujió como articulación artrósica y entré. El interior se sentía tibio, casi acogedor, pese al aire helado que corría afuera. Prendí la lámpara. Iluminó una estancia única. Un catre sin colchón, costales rotos desparramando maíz mohoso, y al fondo, un fogón de piedras perfectamente armado. Algo inverosímil en una vivienda que, según la lógica, llevaba décadas abandonada. Había brasas vivas rojas defendiendo un perol ennegrecido. El humo olía a madera húmeda, pero tenía una nota dulzona y fétida que levantó mi estómago. La racionalidad me dijo que alguien vivía allí y que quizás me había ganado un problema. Aún así me acerqué, hipnotizado por el olor. Vi burbujas gruesas estallar en la superficie aceitosa. Con la oscuridad alrededor, la luz anaranjada parecía latir. Extendí la mano enguantada para levantar la tapadera de hojalata. Dentro se arremolinaba un caldo negro como brea. Primero identifiqué fragmentos fibrosos. Pensé en vísceras de animal. Después emergió algo inconfundible, una falange completa.
piel blanquecina desprendiéndose, hueso expuesto. Otra ola reveló media tibia. Creí distinguir uñas aún rosadas. Un relámpago iluminó la habitación y por un instante me vi reflejado en la grasa hirviente, al lado de un rostro ajado, hundido, que no era el mío. Retrocedí hasta golpear el catre. El fogón rugió, la leña crujió como si alguien acabara de avivarla. Sentí el susurro en la nuca, áspero y húmedo. ¿Tiene hambre, doctorcito? No quise voltear. Corrí hacia la puerta, tropecé con un costal, caí rodando sobre piedras. Afuera la lluvia era una cortina sólida, apenas veía 2 metros. De la choza emanó un resplandor rojizo más intenso, como si el fuego se agrandara con mi miedo. Me levanté entre el lodo, ignoré el dolor del tobillo y me lancé por la vereda, siguiendo a ciegas la pendiente que me parecía conocida. Avancé minutos, o siglos, hasta que la lámpara murió. Entonces vi algo más aterrador que la negrura. Un farol de queroseno colgado en un poste, señal del caserío. Corrí hacia él, jadeante, cubierto de barro y hojas. El ruido de la tormenta ahogaba cualquier otro sonido. Aún así, juraría que entre los truenos flotaba un tañido metálico, como cacerolas chocando, y una risa húmeda. Llegué a la primera casa. Golpeé la puerta con el puño hasta que una anciana abrió apenas la hoja. Mis palabras se atropellaban. Dije que necesitaba un teléfono, una radio, algo. La mujer meneó la cabeza. Aquí no hay nada de eso. Le supliqué alojamiento. Sus ojos se demoraron en mis botas enlodadas y, sin preguntar más, me dejó pasar. El resto de la noche la pasé sentado junto al fogón de esa vivienda, temblando, espantado de cerrar los párpados porque cada parpadeo traía imágenes del perol. Al amanecer, regresé a la cuatrimoto con un campesino que la arrastró con su mula hasta el dispensario. La parturienta del Limoncillo jamás llegó a la clínica ni supe de ella. Nadie envió recado de complicaciones, pero en la semana siguiente, atendí 4 pacientes con mordeduras inexplicables, agujeros redondos y profundos, como si los hubieran hincado dientes humanos. 3 de ellos aseguraban haber recibido las lesiones mientras recogían leña cerca de los límites del monte. Ninguno quiso detallar. Intenté encontrar explicaciones clínicas, tal vez murciélagos hematófagos, quizá un perro salvaje. Sin embargo, las impresiones dentales que dejaron en arcilla no coincidían con cánidos ni quirópteros. Eran arcadas humanas de paladar estrecho. Mandé las muestras a la facultad en la capital. La respuesta nunca llegó. La paquetería extravió el sobre en la sierra. La paranoia invadió mi rutina. Cada soplo de viento que entraba por las rendijas me olía a grasa rancia. Cada fogón que veía me recordaba el siseo del perol. Una noche, revisando inventario en la bodega de la clínica, encontré el frasco que contenía aquella uña. El líquido se había tornado lechoso y algo nadaba adentro. Alumbré conteniendo la respiración. Distinguí un ojo, esclerótica amarilla, pupila dilatada, flotando como pez muerto. El vidrio se resquebrajó con un tic y di un salto atrás. No esperé a ver si iba a romperse. Cerré la puerta, crucé la fachada y me subí a la cuatrimoto, sin destino fijo. Manejé durante horas por brechas hasta divisar las luces de la carretera federal. Ni me despedí del agente municipal, ni levanté un acta de abandono de plaza. Entregué la llave de la clínica al primer transportista que encontré en la gasolinera y subí a un autobús nocturno rumbo a la capital. En el asiento sentí, por vez primera en días, que la adrenalina bajaba. Creí que la pesadilla terminaría al dejar atrás el Ocotal. Pero el primer domingo en la ciudad, mientras caminaba por el mercado de abastos, un olor caliente a leña me atravesó el pecho. Frente a un puesto improvisado, una mujer menuda soplaba las brasas de un anafre. Sobre la parrilla hervía un perol de hierro. El vapor me nubló la vista. Entre la neblina me pareció ver sobresalir un nudillo blanquecino. La vendedora levantó la cabeza y me sonrió con una dentadura incompleta, casi infantil.
Salí huyendo, dejando caer la bolsa de verduras. Nadie se inmutó. Han pasado 10 años. Jamás volví a ejercer en comunidades rurales. A veces me convenzo de que todo fue un delirio causado por la tormenta, la hipoglucemia, la sugestión de los cuentos. Pero cada madrugada, cuando las calles enmudecen, el departamento se impregna de un aroma dulzón y ácido, mezcla de carne, hervida y leña húmeda. Entonces recuerdo la voz que me llamó doctorcito y esa sola palabra, hambre, se repite hasta el amanecer. No duermo, tomo café frío y espero la primera luz como salvación. Sé que algún día saldré del edificio y volveré a verla. Puede estar detrás de un fogón callejero bajo el porche de un mercado o en la caseta de mitad de la autopista. Tal vez no lleve caldero, quizás solo sus manos huesudas. Y cuando me mire con esos ojos lechosos que flotaban en el frasco, entenderé que nunca abandoné el ocotal. Fui yo quien quedó atrapado en su bruma, y ella simplemente sigue cocinando hasta que mi carne termine de ablandarse en su caldo. Luz Carroñera. Llegué a Santa Lucía del Mezquite a principios de 1998, con el expediente bajo el brazo y la convicción ingenua de que solo sería un año de servicio social. El pueblo se apiñaba en el fondo de un valle pedregoso, cercado por sierras flacas y un río turbio que partía el paisaje como una cicatriz. Yo era el único médico a 100 kilómetros a la redonda. El dispensario, un cuarto de adobe techado con lámina, olía a yodo rancio y tierra mojada. El primer día noté que los lugareños evitaban mi mirada. La desconfianza era tan espesa como la niebla que bajaba al anochecer. No tardé en oír sobre las lumbres viejas, puntos incandescentes que descendían de los cerros cuando la luna menguaba. Decían que sanaban de golpe al que tocaban, pero lo dejaban seco al amanecer. Pensé en histeria colectiva, en fósforo de pantano, en cualquier excusa que encajara con la ciencia. Sin embargo, la noche llegó pronto con su silencio, pesado, y los susurros de las mujeres que rezaban al filo de las puertas me hicieron sentir que mi bata blanca era un blasón inútil. El primer caso me tomó por sorpresa. Ezequiel Romero, un campesino de 60 años, llegó arrastrando la pierna con una infección que ya le devoraba la carne. Apliqué antibióticos, limpié la herida, improvisé un vendaje. Al irse, le pesaba la muerte en los ojos. Al alba siguiente tocaron a la puerta con desesperación. Era su hija, llorando y repitiendo que la lumbre había bajado hasta la choza. Corrí entre los huizaches. Encontré a Ezequiel de pie, sonriendo. La pierna estaba rosada, sin rastro de gangrena, ni fiebre ni dolor. Mi sorpresa no tuvo tiempo de convertirse en alivio. Al mediodía lo hallaron flotando en el río, con una mueca de júbilo petrificada y la piel cubierta de ampollas negras. Los entierros en Santa Lucía se hacían al caer el sol, quizá para espantar aquello que me rodeaba en la oscuridad. Vi el féretro bajar al hoyo, y sentí que algo invisible también me sepultaba la certeza. Abrí los textos médicos buscando una salida lógica, pero las palabras se me antojaron tan vacías como la mirada opaca de la viuda. Esa noche, mientras anotaba el deceso, escuché un zumbido agudo fuera de la ventana. La lámpara titiló, un resplandor rojo atravesó el cristal y se deshizo entre las sombras del pasillo. El silencio que siguió pesaba más que el sonido. Las semanas pasaron y los casos se multiplicaron. Dolencias de años se curaban en minutos bajo la caricia flamígera de aquellas esferas. 24 horas después la muerte reclamaba su factura. Fui testigo de pulmones cicatrizados, de tumores que se desvanecían como humo, de ancianos que volvían a caminar. Luego, cuerpos rígidos con la piel cuarteada, igual que madera carbonizada desde dentro. Cada certificado de defunción me hundía en una culpa que no sabía nombrar. Intenté imponer toques de queda, prohibir salidas nocturnas, advertir de riesgos de radiación. Nadie me escuchaba. La gente confiaba más en el milagro instantáneo que en mi voz cansada.
Algunos se ofrecían voluntarios, deseando el beso de fuego para librarse de achaques y maldiciones. Yo vigilaba las noches sin dormir, acumulando ojeras y dudas. El viento traía un perfume metálico, mezcla de ozono y carne recién quemada, que se colaba por las rendijas de las persianas. Un crepúsculo ventoso dejó a la escuela sin techo. Mientras auxiliaba a los heridos, un destello refulgió sobre el patio. Brillaba como brasa viva en medio del polvo. Los niños corrieron, fascinados. Alcancé a abrazar a uno antes de que tocara la lumbre. Sentí la electricidad vibrar en sus huesos. La esfera se apagó y se rompió en chispas, como vidrio ardiendo. El pequeño quedó ileso, pero al día siguiente despertó con la piel moteada, de ampollas, y un hedor que no era de este mundo. Murió antes de que pudiera cargar el estetoscopio. El miedo se volvió epidemia. Algunos huyeron por veredas de cabras, otros sellaron puertas con ristras de ajos y cruces torcidas. Un anciano afirmó que las lumbres eran brujas antiguas que cambiaron la escoba por fuego celestial. Una maestra habló de visitantes de otro planeta cosechando energía vital. Yo solo veía cuerpos fracturados entre el alivio y la aniquilación. La ciencia se me volvió ceniza. Una madrugada, exhausto, bebí café frío sentado en la mesa de exploración. El generador se apagó. La oscuridad tragó el cuarto. Desde el ventanal, un resplandor naranja inundó los anaqueles. Sentí como el aire se espesaba, vibraba, me chamuscaba la garganta. Era una esfera más grande que cualquier otra. Palpitaba, como corazón vivo. Mi piel hormigueó, el pulso se desbocó. Quise moverme, pero cada músculo pesaba toneladas. La luz se suspendió frente a mi rostro. No ardía, no quemaba. Era un ojo que examinaba mis miedos más hondos. Oí dentro de la cabeza un rumor de voces superpuestas, como si el viento narrara tragedias en idiomas extintos. Vi destellos de gente distinta en parajes distintos, todos recibiendo la misma visita ígnea, todos muriendo después con la misma sonrisa crispada. Comprendí, o creí comprender, que aquello no distinguía fe ni geografía. Era un ciclo, un trueque de dolor por certeza, de curación por ceniza. La esfera se hundió lentamente en mi pecho. No sentí dolor, solo un frío, que fue calor y luego nada. La sala se inundó de un resplandor sanguíneo. Por un instante, la miopía que me acompañaba desde niño se disipó. Cada veta de la madera, cada mota de polvo flotando, cada latido en mis sienes era tan nítido que dolía de hermoso. Vi mis manos sin temblor, mis pulmones hincharse libres de la tos que me hostigaba desde semanas. Olí la infancia perdida en el patio de la abuela. Pensé que quizá valía la pena morir por tal revelación. De pronto la lumbre se contrajo y salió disparada hacia el cielo, dejando un agujero negro en el techo de lámina. El silencio volvió a desplomarse. Me levanté. Las piernas no flaqueaban. El mundo seguía nuevo, reluciente, como bañado en 1900 en cristal. Era la misma euforia que vi en los rostros anteriores. Tomé el estetoscopio, escuché mi corazón, rítmico, potente, impecable. Entonces recordé los cadáveres sonrientes, las cenizas incrustadas bajo las uñas de quienes tocó la lumbre. Sentí que la lucidez se transformaba en sentencia. Salí a la calle. El cielo aún guardaba la estela incandescente de mi visitante. Caminé hasta el río, atraído por un hilo invisible. El cauce reflejaba la franja lechosa de la Vía Láctea y aquel boquete ardiente que se cerraba entre nubes. La corriente susurraba mi nombre. Noté un hormigueo en la piel, como si brasas diminutas brotaran desde los poros. El aire olía a cobre. Supe que no vería otro amanecer. No sé cuánto tiempo me queda mientras escribo estas líneas en la libreta de recetas. El pulso se acomoda en un ritmo que no es del todo humano. Cada latido vibra con un eco metálico. La piel de mis brazos empieza a oscurecerse, y cuando la toco se desprende un polvillo negruzco que danza con la brisa. Aún así, no hay dolor. Lo que siento es una serenidad imposible,
como si la muerte fuera un lecho tibio donde por fin se duerme sin pesadillas. Cerraré la tapa de esta libreta y la dejaré en la puerta del dispensario. Tal vez alguien la lea y entienda que la lumbre carroñera no concede milagros gratuitos. Solo un último destello para que la víctima vea nítido el mundo antes de arder desde dentro. Si usted encuentra estas páginas, huya de Santa Lucía, del mezquite, porque esta noche las luces volverán a bajar y yo bajaré con ellas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.